Madrid. Una joven de 17 años sostiene un papel entre las manos, una simple partida de nacimiento. Está preparando su boda, va a casarse con el amor de su vida. Pero lo que ese papel revela lo va a destrozar todo. El chico al que ama es su hermano, y su verdadero padre es uno de los hombres más poderosos de España. Detrás de esta tragedia hay una mujer, la más elegante de Madrid, la musa de Balenciaga, una marquesa que guardó un secreto durante 15 años y que se lo llevó casi hasta la tumba. Todos admiraban su elegancia, nadie miró nunca lo que escondían sus ojos. Esta es la historia de un amor prohibido, de un silencio que duró toda una vida y de la hija inocente que terminó pagando por los dos. Madrid, finales de los años 40. Una tarde cualquiera en la Gran Vía. Una mujer camina despacio por la acera. No lleva prisa, no necesita llevarla. Viste un traje que nadie más en España podría llevar, cortado a mano por un modisto vasco que apenas concedió 2 entrevistas en toda su vida. La tela cae de una forma que parece imposible. Todo en ella parece pensado para ser mirado. Se llama María Sonsoles de Icaza. Es la marquesa de Yansol. Y cuando pasa, según contaban quienes la vieron, las mujeres se giraban en plena calle para seguirla con los ojos. Nadie mira su rostro, miran el vestido, miran el porte, miran la elegancia de una mujer que en la España del hambre y la posguerra parece venir de otro mundo. Y ella lo sabe, ha aprendido a caminar dentro de esa mirada ajena como quien camina dentro de una armadura. Lo que casi nadie mira son sus ojos. Aquella tarde, en la Gran Vía, Sonsoles de Icaza lo tiene todo. Tiene un apellido ilustre, tiene un marido aristócrata, mucho mayor que ella, que la adora sin reservas. Tiene 3 hijos. Tiene los armarios llenos de trajes de Balenciaga, tantos que hasta las batas y los camisones llevan su firma. Tiene la admiración de una ciudad entera. En su casa hay 12 personas de servicio. 2 institutrices cuidan de los niños, una inglesa y otra alemana. A la hora del almuerzo, en aquella mesa se sientan a comer lo mismo un bailarín que un filósofo o el propio Balenciaga. Desde fuera es la vida más envidiable de Madrid. Y tiene un secreto. Es un secreto que aún no ha estallado. Un secreto que la buena sociedad de Madrid empieza a murmurar en voz baja, en los salones, detrás de los abanicos. Un secreto que ni un solo periódico de España se atreve a escribir, aunque muchos ya lo conocen. Porque el hombre al que ese secreto señala es, en esos años, uno de los más poderosos del país. Pero esta tarde no. Esta tarde solo hay una mujer hermosa caminando por la Gran Vía y una ciudad que la mira sin sospechar el precio que esa belleza va a costar. La marquesa de Yansol saluda con un gesto medido a una conocida. Sonríe apenas. Sigue andando. Detrás de ella queda una estela de perfume y de miradas. Delante de ella, aunque todavía no lo sepa, quedan 15 años de amor a escondidas, una hija que crecerá sin conocer su verdadero origen, y una tragedia que ninguna copla, ninguna revista y ningún vestido podrán tapar. Años más tarde, una periodista escribiría que los ojos de aquella mujer escondían un gran secreto, un secreto que cambió su vida para siempre. Aquella tarde, en la Gran Vía, los ojos de Sonsoles de Icaza aún guardaban silencio. Todavía nadie sabía lo que había detrás, porque aquello era lo que toda la aristocracia veía, la elegancia, el apellido, el vestido perfecto. Lo que nadie veía era lo que aquella mirada llevaba ya años callando. Porque para toda la aristocracia española, Sonsoles de Icaza era, antes que nada, la elegancia hecha mujer. Había nacido en Ávila en 1914, en una familia donde las palabras y el arte pesaban tanto como los apellidos. Su padre era un poeta y diplomático mexicano de prestigio. Su hermana, Carmen de Icaza, se convertiría en una de las escritoras más leídas de la época. Sonsoles creció rodeada de libros, de conversación culta y de una idea muy clara de lo que significaba pertenecer a la buena sociedad. De joven se casó con Francisco de Paula Díez de Rivera, marqués de Yansol. Él le llevaba 24 años. Era un héroe de guerra, un militar de alto rango, un aristócrata respetado. Cuentan que el marqués estaba destinado en un principio a casarse con la hermana mayor de Sonsoles, pero al verla a ella, más joven y deslumbrante, no pudo evitar rendirse. No paró hasta conseguirla.
Él la adoraba. Ella, según se ha contado, lo quería más como se quiere a un padre que como se quiere a un marido. Aún así, desde fuera, formaban un matrimonio perfecto. 4 hijos, una gran casa, un apellido intachable, la imagen exacta de lo que una familia debía ser en la España de aquellos años. Y por encima de todo estaba Balenciaga. La amistad entre Sonsoles de Icaza y Cristóbal Balenciaga se convirtió en leyenda. Él era el genio de la costura, el vasco silencioso que huía de la prensa y de los focos. Ella fue su musa durante más de 3 décadas. Le diseñó cientos de modelos. Le hizo incluso los vestidos de primera comunión de sus hijas. La escritora María Fernández Miranda relata cómo empezó todo. Sonsoles, acostumbrada a que se cumplieran todos sus deseos, se atrevió un día a pedir un descuento en el taller del modisto. Estaba embarazada. Argumentó que no podría usar aquellos trajes cuando recuperara su figura. Balenciaga, según cuenta la escritora, se bajó las gafas hasta la punta de la nariz, la miró un instante y contestó: «Señora, yo no soy el culpable de su estado». Los dos se echaron a reír. De aquella risa nació una amistad de toda la vida. No era solo belleza, era carácter. Sonsoles de Icaza era una mujer sofisticada, de fuerte personalidad, que conducía ella misma su propio Chrysler por las calles de Madrid en unos años en que casi ninguna mujer lo hacía. Tenía criterio, tenía mundo, tenía una seguridad que imponía. En una España gris y cerrada, ella parecía moverse con la libertad de otro país. Cuando la marquesa entraba en una recepción, todas las miradas la seguían. En una fiesta de embajada, embarazada de su tercer hijo, apareció con un vestido de gasa azul noche diseñado por él. La tela marcaba su figura sin ocultar nada. Nadie en aquella sala vestía como ella. Nadie caminaba como ella. Así la recordaba la España que la conocía. La mujer más elegante de Madrid. La musa del mejor modisto del siglo. La esposa de un marqués. La madre de una familia envidiable. Nadie que la viera pasar podía imaginar otra cosa. Y aquí conviene detenerse, porque esto es lo importante. Todo lo que acabamos de contar es verdad. Sonsoles fue todas esas cosas. La elegancia era real. La amistad con Balenciaga era real. La admiración de una ciudad entera era real. Por eso el secreto duró tanto. Por eso nadie quiso mirar más allá. Cuando una imagen es tan perfecta, cuesta creer que detrás pueda esconderse otra cosa. La gente ve lo que quiere ver. Y lo que toda la aristocracia quería ver era a la marquesa de Llansol paseando por Madrid, intocable, inalcanzable, envuelta en seda. Pero había una pregunta que nadie hacía en voz alta. Una pregunta que flotaba en los salones, entre susurros, detrás de los abanicos. Aquella cuarta hija de la marquesa. Aquella niña de ojos azules y pelo rubio que no se parecía al marqués. ¿De quién era en realidad? La respuesta tenía nombre y apellido. Y era, quizá, el nombre más difícil de pronunciar en voz alta en toda España. Se llamaba Ramón Serrano Suñer. En los salones de Madrid lo llamaban de otra manera. Lo llamaban el cuñadísimo. Era el cuñado de Francisco Franco. Estaba casado con Sita Polo, hermana de Carmen Polo, la esposa del dictador. Durante los primeros años del régimen fue ministro de la Gobernación y después ministro de Asuntos Exteriores. Muchos lo consideraban el hombre más inteligente del gobierno. Algunos incluso más brillante que el propio Franco. Era culto, ágil, elegante. Y era, para muchas mujeres de la época, un hombre irresistible. Sonsoles de Icaza y Ramón Serrano Suñer se conocieron en una recepción hacia 1940. Los dos estaban casados. Los dos tenían familia. Los dos tenían todo que perder. No importó. Lo que empezó aquella noche se convirtió en una de las historias de amor más intensas y más ocultas de la posguerra española. Un amor que duraría 15 años. Un amor del que casi todo Madrid llegó a enterarse y del que ni una sola línea se publicó jamás en un periódico. Y aquí está lo primero que conviene entender, porque explica cómo un secreto así pudo sostenerse tanto tiempo. Ramón Serrano Suñer no era un amante cualquiera. Era el hombre que, en los primeros años del régimen, había controlado la prensa y la propaganda de toda España. La censura franquista, que decidía qué se podía escribir y qué no, la había dirigido él mismo. De modo que la misma maquinaria que él había ayudado a levantar era la que ahora enterraba su propia historia. Nadie osó publicarla. Nadie se atrevió.
En una España donde una palabra podía costar la libertad, ningún director de periódico iba a escribir sobre la vida privada del cuñado de Franco. Así que el amor se vivió a escondidas, pero no en la soledad que uno imaginaría. Se vivió con una discreción organizada, casi profesional. Según se ha contado, los encuentros se producían en distintos pisos que el político controlaba por pertenecer al área de su ministerio. Solo estaban en el secreto su chofer y un reducido número de personas que atendían aquellas viviendas. Imagínese la escena. Un coche oficial que se detiene en una calle de Madrid. Un conductor que espera, en silencio, sin mirar. Una puerta que se abre y se cierra. Y arriba, en un piso discreto, dos personas que no pueden amarse en ningún otro lugar del mundo. Fuera de aquellas paredes, ella era la marquesa intachable. Él era el ministro poderoso. Dentro, eran simplemente dos personas que se habían enamorado en el peor momento posible. Y entonces llegó lo que ningún secreto de este tipo puede evitar. En 1942, Sonsoles de Icaza dio a luz a su cuarta hija. La niña fue inscrita en el registro con el apellido del marqués. Se llamó Carmen Díez de Rivera. El marqués de Yansol la reconoció como propia y la crió como una hija más. Pero la niña tenía los ojos azules y el pelo rubio. Y no se parecía a él. Se parecía a otro hombre. Y hay un detalle que hace esta historia todavía más silenciosa. Según se ha contado, el marqués de Yansol conoció la verdad sobre el origen de Carmen desde el principio. Sabía que aquella niña no era hija suya, y aún así la reconoció, le dio su apellido y la quiso como a nadie. Fue para ella un padre entregado hasta el final de sus días. El hombre engañado eligió el amor y el silencio. En los círculos de la aristocracia, la aventura de Serrano y Sonsoles ya era conocida. Desde el nacimiento de Carmen, se convirtió casi en una certeza. Todos sabían, todos callaban. Se saludaban en las fiestas, compartían cacerías, mantenían las apariencias. La buena sociedad tenía una regla de oro, y no era la fidelidad, era la discreción. Mientras tanto, en aquella casa, crecía una niña que ignoraba por completo quién era su verdadero padre. Una niña rodeada de institutrices, de lujo y de silencio. Una niña a la que todos miraban de reojo sabiendo algo que ella no sabía. Ese era el verdadero rostro de la vida perfecta de la marquesa de Yansol. No había una imagen ni un secreto. Había una imagen construida precisamente para proteger el secreto. Pero un secreto compartido por tanta gente es un secreto frágil. Y algo, muy pronto, empezaría a agrietarse. La primera grieta no vino de fuera. Vino de dentro de la propia familia. Había una mujer llamada Pura Huétor. Estaba casada con un hermano del marqués de Yansol, de modo que era cuñada de Sonsoles. Y al mismo tiempo era íntima amiga de Carmen Polo, la esposa de Franco. Se movía entre las dos casas con total confianza. Veía, escuchaba y contaba. Fue ella quien, según se ha contado, llevó a oídos de doña Carmen Polo la noticia del embarazo de Sonsoles. La noticia de que aquel hijo no era del marqués. La noticia de que el cuñado del caudillo tenía una hija fuera de su matrimonio. Y ahí las cosas cambiaron de escala. Porque una cosa era el murmullo de los salones. Otra muy distinta era que la propia esposa de Franco supiera, con nombres y fechas, que su hermana Cita estaba siendo humillada. Doña Carmen Polo nunca había sentido demasiada simpatía por Serrano Suñer. Le molestaba su brillantez, le molestaba que hiciera sombra a su marido. Y ahora tenía, además, un motivo personal. En 1942 ocurrieron dos cosas casi al mismo tiempo. Nació Carmen, la hija secreta, y Ramón Serrano Suñer fue destituido. Su cese como ministro de Asuntos Exteriores apareció en el Boletín Oficial del Estado el 2 de septiembre de aquel año. El hombre más poderoso después de Franco, el cuñadísimo, caía del gobierno para no volver jamás a un cargo de ese peso. Durante mucho tiempo se dijo que las dos cosas estaban unidas, que fue el escándalo, que fue la presión de las hermanas Polo lo que tumbó a Serrano. Es una versión que encaja demasiado bien para no repetirse. Pero conviene ser honestos con la historia. Historiadores como Stanley Payne y Jesús Palacios, apoyándose en los recuerdos de la propia hija de Franco, sostienen que el cese no se debió a aquel romance. A finales de 1942, la guerra mundial estaba cambiando de bando. Franco empezaba a alejarse de la Alemania de Hitler, y un ministro tan marcadamente germanófilo como Serrano se había vuelto incómodo. La política, y no el amor,
habría decidido su caída. Probablemente hubo de las dos cosas. El propio Franco resumió a su primo lo que pensaba de su cuñado con una frase seca. Cambiaba de chaqueta y vivía al sol que más calienta. Fuera cual fuera la causa, el resultado fue el mismo. Serrano perdió el poder, perdió la influencia, perdió la posición desde la que había protegido su propio secreto. Y las dos familias, la de los Franco y la de los Serrano, quedaron rotas entre sí para siempre. Y sin embargo, el amor no terminó. Esto es lo que más cuesta creer. A pesar de la caída, a pesar del escándalo dentro de la familia, a pesar de que todos sabían, Ramón Serrano Suñer siguió viéndose con la marquesa de Llansol. En secreto, durante años. La relación duraría, en total, unos 15. Su esposa Cita lo sabía. Se sintió profundamente herida al saber que la engañaba con Sonsoles. Pero no lo abandonó. ¿Qué podía hacer? Separarse era, en aquella España, un escándalo aún mayor. Así que se quedó, mantuvo el matrimonio. Soportó en silencio, como tantas mujeres de su tiempo, lo que no podía cambiar. Permaneció a su lado hasta el final de su vida. 3 mujeres en realidad sostenían aquella historia con su silencio. Cita, la esposa engañada que no se fue. Sonsoles, la amante que no podía nombrar a su amor. Y una niña que todavía no sabía nada. El final llegó hacia 1955. Después de 15 años, fue él quien rompió. Fue Serrano Suñer quien puso fin a la relación. Y, según se ha contado, la dejó a ella sumida en la desesperación. Piénselo un momento. 15 años amando a un hombre que nunca podría ser suyo del todo. 15 años de pisos discretos y de coches que esperaban abajo. 15 años entregando lo más íntimo a alguien con quien no podía ni pasear por la calle. Y al final, el abandono. La mujer más elegante de Madrid, la musa de Balenciaga, la que hacía girar cabezas en la Gran Vía, se quedó sola con su secreto. Siguió vistiéndose de Balenciaga, siguió acudiendo a las fiestas, siguió sonriendo con la misma elegancia de siempre. Por fuera nada había cambiado. Por dentro algo se había roto para no volver a recomponerse nunca. Pero la grieta más dolorosa aún no había aparecido, porque todo aquel silencio, todo aquel amor escondido, iba a estallar años después. Y no le iba a estallar a ella, le iba a estallar a la hija. Carmen Díez de Rivera creció sin sospechar nada. Creció como una niña más de la aristocracia madrileña, entre casonas señoriales y veranos en San Sebastián, rodeada de hermanos, de amigos, de institutrices, con los ojos azules y el pelo rubio que la hacían distinta a todos, sin saber por qué. Y entre todos aquellos amigos de la infancia, había uno especial. Se llamaba Ramón. Ramón Serrano Suñer Polo. Era el hijo del ministro. Un chico apenas un par de años menor que ella. Se conocían desde niños, porque las dos familias mantenían una relación cordial. Las madres se veían, los hijos jugaban juntos. Nadie encontraba nada extraño en aquella amistad. Lo que nadie le había contado a Carmen es por qué aquella amistad se había fomentado con tanto cuidado. Con los años, la amistad entre los dos jóvenes se convirtió en otra cosa. Se enamoraron. Fue, según ella misma diría después, el gran amor de su vida. El primero y el más verdadero. Y decidieron casarse. Carmen tenía 17 años. Estaban ilusionados. Empezaron a preparar la boda. Todo parecía encajar. 2 jóvenes de buena familia, enamorados, con un futuro por delante. La clase de historia que termina bien. Entonces llegó el papel. Para poder casarse por la iglesia, hacía falta reunir la documentación. Entre otras cosas, la partida de nacimiento. Un trámite, una rutina, un simple papel. Ese papel lo cambió todo. Alguien de la familia se dio cuenta de lo que aquella boda significaba en realidad. Y entonces la tía de Carmen, la escritora Carmen de Icaza, junto con un sacerdote cercano a la familia, tomó la decisión más difícil. Había que decírselo. No podían dejar que aquello ocurriera. La sentaron y le contaron la verdad. Le dijeron que no podía casarse con Ramón. Le dijeron que Ramón era su hermano. El mismo padre. El mismo hombre. Ramón Serrano Suñer, el ministro, el cuñadísimo, el amante secreto de su madre, era también el padre biológico de ella. El chico al que amaba era hijo de ese hombre. Y ella también. Eran hermanos.
Imagine ese instante. Una joven de 17 años que descubre, en una sola frase, que el amor de su vida es su hermano de sangre, que su padre no es su padre, que su madre le ha ocultado toda su vida quién es en realidad, que la familia entera lo sabía, que todos callaron, que incluso su propia madre había alentado aquel noviazgo sin decir una palabra. Todo lo que Carmen creía saber de sí misma se derrumbó de golpe. Su nombre, su origen, su padre, su amor, su futuro. Todo en una frase. La boda, por supuesto, no se celebró. La ley de la iglesia prohibía el matrimonio entre hermanos. No había excepción posible. No había nada que hacer. El amor total de su vida quedó, de un día para otro, prohibido para siempre. Y lo más cruel no fue solo perder a Ramón, fue entender cómo lo había perdido. Fue comprender que su tragedia era el resultado directo del secreto de su madre, que ella era el fruto de aquel amor escondido, que había nacido, crecido y amado dentro de una mentira que nadie tuvo el valor de contarle a tiempo. Piense en el detalle más doloroso de todos. No fue el azar quien acercó a aquellos dos jóvenes. Fue la propia madre de Carmen quien había fomentado la amistad y después el noviazgo entre ellos, sabiendo lo que sabía, callando lo que callaba. La mujer que debía haberla protegido fue, sin quererlo, quien la empujó hacia el abismo. Años después, cuando ya era una mujer hecha, Carmen le confesaría a su biógrafa una frase que resume toda una vida. Dijo: «Me he enamorado con pasión física o con pasión intelectual. Alguna vez he estado a punto de casarme, pero no podía». No podía. 2 palabras. Detrás de ellas, todo esto. Aquella revelación partió a Carmen por dentro. En los años siguientes vivió una época errática y dolorosa. Pasó por clínicas, buscó refugio en la religión y llegó a profesar como monja de clausura en un convento carmelitano. Más tarde se marchó lejos de todo, a Costa de Marfil, a trabajar como cooperante, como quien necesita poner un océano entero entre ella y su propia historia. La joven que iba a casarse desapareció. En su lugar quedó una mujer marcada para siempre por una verdad que no había pedido conocer. El silencio de toda una familia, de toda una clase social, de todo un régimen, había caído sobre los hombros de la persona más inocente de la historia. La hija, la niña de los ojos azules que nunca supo, hasta que fue demasiado tarde, lo que aquellos ojos habían heredado. Pero la historia de Carmen Díez de Rivera no terminó allí. Porque de aquella ruina, contra todo pronóstico, iba a levantarse una de las mujeres más importantes de la España del siglo XX. Porque Carmen Díez de Rivera no se quedó en la ruina, se reconstruyó. Poco a poco la joven rota por aquella verdad se transformó en una mujer culta, libre y profundamente independiente. Leía, pensaba, se movía por el mundo con una lucidez que impresionaba a todos los que la conocían. Había perdido el amor y había perdido las certezas de su origen, pero había ganado algo que nadie podría quitarle. Una libertad interior enorme. Y esa mujer llegó a estar en el centro mismo de la historia de España. Cuando murió Franco y el país empezó a caminar hacia la democracia, Carmen Díez de Rivera se convirtió en jefa de gabinete de Adolfo Suárez, el primer presidente de la transición. Fue una de las personas de mayor confianza del hombre que pilotó el paso de la dictadura a la democracia. Trabajó en la sombra, con discreción y con inteligencia, en el momento más delicado del siglo. La prensa terminaría llamándola de una manera hermosa, la musa de la transición. Piénselo. La niña nacida de un amor prohibido, la hija de un ministro del franquismo, ayudó años después a desmontar aquel mismo régimen desde dentro. La historia tiene, a veces, esa clase de ironías. Quedaba, sin embargo, una herida por cerrar, la del padre. Durante toda su juventud, Carmen había vivido bajo el apellido y el cariño del marqués de Llansol, el hombre que la crió como hija propia. Mientras él vivió, ella respetó ese lugar, pero el marqués murió en 1972, y entonces, según se ha contado, Carmen dio un paso que llevaba media vida esperando. Escribió una carta a su verdadero padre, a Ramón Serrano Suñer, la primera de varias. Aquí las versiones difieren y conviene decirlo con honestidad. Según algunos relatos, padre e hija llegaron a establecer una relación epistolar, a escribirse, incluso a hablar. Según otros, apenas llegaron a tratarse de verdad,
y el reencuentro fue tardío y frágil. Lo que sí parece claro es que aquel hombre reconoció, al final de su vida, el lazo que la sangre había impuesto entre los dos. Carmen Díez de Rivera murió en 1999, víctima de un cáncer. Tenía 57 años. Su padre biológico, ya anciano, seguía vivo. Cuentan que, al conocer la noticia de su muerte, Ramón Serrano Suñer pronunció unas palabras que lo decían todo. Según recogió la prensa, comentó ante alguien de su entorno: «Qué lástima. Era la hija que más se parecía a mí. Era la hija que más se parecía a él. Los ojos, el carácter, la inteligencia, todo aquello que ella había heredado sin poder elegirlo, todo aquello que le había costado tan caro». Para entonces, casi todos los protagonistas de esta historia se habían ido apagando en silencio, uno tras otro. Cita Polo, la esposa que aguantó, había muerto en 1993. Sonsoles de Icaza, la marquesa de Llansol, la musa de Valenciaga, murió en 1996, a los 81 años. Se llevó a la tumba su parte del secreto, como lo había guardado durante toda su vida. Ramón Serrano Suñer, el cuñadísimo, vivió más que ninguno. Murió en 2003 con 101 años. Sobrevivió a su amante, a su hija secreta y a casi todos los que habían conocido la verdad. Y así, poco a poco, aquel amor escondido durante 15 años se fue quedando sin testigos. Solo entonces, cuando ya no podía herir a nadie, la historia empezó por fin a contarse en voz alta. Y al contarla, quedó una pregunta flotando por encima de todo. Una pregunta que no es sobre ellos, sino sobre nosotros. La pregunta es esta: ¿cuánto puede pesar un silencio? Durante décadas, mucha gente eligió callar. Callaron los salones que murmuraban detrás de los abanicos. Callaron los periódicos que no se atrevieron. Callaron las dos familias. Callaron por prudencia, por miedo, por vergüenza, por costumbre. Y sobre todo, callaron para proteger una imagen. La imagen de una mujer elegante. La imagen de un ministro poderoso. La imagen de una familia perfecta. Nadie mintió del todo, solo callaron. Y a veces callar hace más daño que mentir. Porque aquel silencio no salió gratis. Alguien lo pagó. No lo pagó Serrano, que vivió 101 años y sobrevivió a todos. No lo pagó del todo Sonsoles, que siguió siendo, hasta el final, la marquesa admirada de Madrid. Lo pagó la persona que no había hecho nada. Lo pagó una niña de ojos azules que solo quería casarse con el chico al que amaba. Carmen Díez de Rivera cargó toda su vida con un secreto que no era suyo. Perdió a su primer amor. Perdió la certeza de quién era, y aún así se levantó, y llegó a ser una de las mujeres más lúcidas de su tiempo. Su tragedia no la destruyó, pero la marcó para siempre. Ella misma lo resumió en 2 palabras cuando le preguntaron por qué nunca se había casado. No podía, dijo. No quiso explicar más. No hacía falta. Volvamos para terminar a aquella tarde en la Gran Vía. A la mujer que caminaba despacio, envuelta en un vestido que nadie más podía llevar, mientras toda la ciudad se giraba para mirarla. Todos miraban el vestido. Todos miraban la elegancia. Nadie miraba sus ojos. Y sin embargo, era en aquellos ojos donde estaba escrito todo. El amor imposible. La hija que llegaría. El secreto que 15 años de discreción no lograrían borrar. Años después, alguien pondría nombre a aquella mirada, lo que escondían sus ojos. Y resultó que escondían una historia mucho más grande y mucho más triste de lo que Madrid entero jamás imaginó. Quizá esa sea la verdadera lección de esta historia, que las vidas más admiradas guardan a veces las heridas más hondas, que la elegancia más perfecta puede estar cosida, por dentro, con hilo de silencio, y que los secretos que callamos para proteger a los demás terminan casi siempre pesando sobre los inocentes. Sonsoles guardó silencio hasta su último día. Carmen tardó una vida entera en poder hablar. Y hoy, tantos años después, su historia sigue viva, precisamente porque alguien, al fin, se atrevió a contarla. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Cree usted que había que contarle a Carmen la verdad, aún sabiendo el dolor que le iba a causar? ¿O hay secretos que, por amor, deberían callarse para siempre? Cuéntemelo aquí abajo. Me quedo leyendo lo que piensa cada uno de ustedes.